Me gusta más lo que yo estaba diciendo porque me da pie al primer tema, que precisamente trata de objetos que están huyendo a muy alta velocidad. Isa, bueno, espérate, vamos a hacer esto bien porque vamos a hablar de un paper que, ¿saben de quién es el paper? Es un viejo conocido del programa. Coffee Break presenta La Galaxia de Van Dokum. Pues sí, vamos a hablar, pero en este caso no de la galaxia de Van Dokum, aquella de la que estuvimos dedicando tantos episodios a esta controversia de que si tiene materia oscura, si no tiene, si la distancia es la que es, si es otra. Vamos a hablar de otro trabajo que está aceptado para publicación, creo que todavía no ha salido publicado, pero que saldrá próximamente. Y ya les adelanto que hay todavía otro trabajo de Van Dokum en el que no es primer autor. En este que vamos a tratar hoy es el primer autor, Pieter Van Dokum. Pero hay otro paper que trataremos, espero, próximamente, en el que creo que es segundo autor, pero también de su grupo, que también es muy interesante. O sea, que está on fire. El grupo de Yale ahí con Van Dokum. Pero bueno, saben que hacemos la broma de que tiene este nombre tan característico, tan maravilloso, que parece de villano de película de fantasía o ciencia ficción, ¿no? El doctor Van Dokum. Entonces, este artículo que vamos a hablar hoy se titula algo así como un agujero negro supermasivo a la fuga, identificado por choques y formación estelar en su estela. Me parece súper bonito, Isa, lo que han visto aquí en este artículo. Sí, además, sin prejuicios anteriores, he de decir que creo que el artículo está muy bien escrito, es bonito de leer y además el resumencillo, digamos, que ha aparecido en Life Science también está bastante bien escrito y bastante bonito de leer. O sea, que el artículo esté bien y que la nota de prensa, o vamos a decir la difusión en otros formatos de público más general también esté bien. Sabemos que no es siempre lo que pasa, entonces quería empezar diciendo esto. Y bueno, así como resumen, se trata de un agujero negro supermasivo, de los que muchas veces encontramos en los centros de la galaxia. Hay toda la fuga, ¿no? Que parecen pues haber sido expulsado, eyectado de su propia galaxia y que ha dejado una estela a su paso en ese camino de expulsión. Como han mencionado antes, está aceptado desde la semana pasada en Astrophysical Journal Letters y es la primera evidencia observacional de este fenómeno, porque sí que tenemos cosas parecidas en simulaciones. Del fenómeno de expulsión, ¿no? Exacto. Ahora os comentaré un par de detalles. Y luego además me gusta mucho que dicen que fue una serendipia y lo comentan tanto en el artículo como en el artículo más de público general, porque en realidad lo que estaban haciendo era observar con el Hubble Space Telescope una galaxia enana RCP-28 a 7.500 millones de años luz y lo que descubren es esta estela. O sea, no estaban buscando una estela, pero aparece esta estela y empiezan a analizar un poco todo lo que ven, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se podría pensar, y esto se analiza bastante bien en el artículo, es que se trata en realidad pues de un chorro o un jet, digamos la traducción al castellano sería un chorro relativista extragaláctico que emerge de un núcleo activo de galaxia con un agujero negro central supermasivo que hace de motor central, ¿no? Entonces sabemos que uno de los escenarios es el centro de una galaxia con un agujero negro supermasivo, millones de veces la masa del Sol, quizás un disco de acreción de materia, probablemente campos magnéticos superbestias, que hace que se produzca un lugar preferente de emisión de materia, pero a velocidades muy relativistas, muy grandes, y entonces por eso hay que tratarlo de manera relativista, y esos chorros son tan bestias que salen de la propia galaxia, ¿no? Entonces ahí tienes un agujero negro supermasivo, tienes un chorro, tienes choques. Estos chorros son, toda la magnetohidrodinámica relativista porque hay materia, hay campos magnéticos, hay velocidades grandes. Son súper bonitos. Si queréis poner una foto así artística en vuestra casa, pues os imprimís una foto de esta simulación porque hay un montón de inestabilidades de plasma, de choques, según el ángulo de apertura y las propiedades que les pongas a esa simulación, vuelven a colimarse y se producen como mini onditas y está muy chulo, bueno. Entonces, esa sería como una posibilidad. Pues estoy viendo un chorro que sale de una galaxia, probablemente con un agujero negro supermasivo, pues quizás pueda ser algo de esto, ¿no? En ese caso, os estoy contando como lo que no va a ser, pero aprovecho porque me parecía bonito. En ese caso... Spoiler.
lo que parece o lo que uno espera es que, como es el agujero negro, el motor, digamos, el que está emitiendo o a través de él se está emitiendo la materia, pues lo que tú esperas es que haya mucha materia emitiéndose y energía, y luego conforme el chorro va avanzando tiene que pelearse con el medio interestelar, se forman choques, se forman cositas muy bonitas, y entonces vas como penetrando y avanzando, y según lo que se vaya encontrando puede a veces tener más resistencia o menos resistencia, y se forman más según la velocidad a la que vayan, se pueden formar formas muy diferentes. Entonces, en este caso, sin embargo, lo que ven es lo contrario. Cuanto más cerca, cuando miden, digamos, la emisión, la energía, la luminosidad, en fin, hay varios términos astronómicos que no controlo tanto, pero en fin, cuando avanzan en esa estela, lo que ven es que la emisión más intensa está al final de esa estela. Si fuera un chorro que emerge, que el motor es el agujero negro supermasivo, el centro de la galaxia, y todo lo que hay alrededor, pues tú esperarías que la emisión más fuerte estuviera al principio, no al final. Entonces, por ahí dicen, pues esto tiene pinta de ser algo diferente. Lo que parece que es, después de hacer un montón de pruebas, es que lo que hay al final de ese chorro es un agujero negro supermasivo. Y lo que ha pasado es que conforme ese agujero negro supermasivo, ahora veremos por qué estaba por ahí de parranda o de lo que fuera, está avanzando, pues obviamente ahí hay mucha energía, mucha materia, ese avance comprime el gas interestelar y se produce el escenario idóneo para que se empiece a formar alguna estrella o se empiece a ver, digamos, actividad, ¿no? Entonces, esa estela, en realidad, es como que va empujando el gas, va presionando, va generando las condiciones para que crea estrellas a su paso. Bueno, una manera un poco más artística, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Bueno, la estimación es que el agujero negro expulsado tenga unas 20 millones de masas solares, por eso estamos hablando de agujeros negros supermasivos, y que tenga una velocidad con respecto a su galaxia, vamos a decir anfitriona o algo así, de unos 5,6 millones de kilómetros por hora. Si lo he leído bien, pero bueno, puede que me haya ido un número. Vamos, la velocidad es realmente muy, muy grande, ¿no? Yo lo tengo aquí en kilómetros por segundo, 1.600 kilómetros por segundo. Que puede vale, ser, esto quizás pues, sí, el cambio de unidades por ahí vaya. Exacto. Pero bueno, en orden de magnitud es ese, sí. La idea, probablemente lo de kilómetros por hora habrá sido un número más para público general, porque estamos más acostumbrados a esas cantidades, pero bueno. Y claro, o sea, el artículo está muy bien, entonces no tiene pinta de ser un chorro de los de AGN, tiene pinta de que es un agujero negro que, pues por todo lo que involucra ese desplazamiento, ha dejado esa estela y porque está ahí. O sea, sabemos los que están en el centro de la galaxia, más o menos los tenemos controlados, y este tío porque está por ahí dando vueltas. Entonces, hay dos posibles explicaciones, más o menos razonables, vamos a decir, y todas empiezan con una fusión de dos galaxias. Bueno, lo que os decía que hay como dos canales. Cualquiera de los dos canales empieza de la misma manera. Y yo tengo una fusión de dos galaxias y llevan sus dos agujeros negros supermasivos cada una de ellas. Entonces, aunque estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, con lo de las ondas gravitatorias, ¿no? Que las detecciones binarias de agujeros negros duran milisegundos, pero duran milisegundos la parte final cuando ya están muy cerquitas. Cuando están todos, digamos, están ya ligadas gravitacionalmente y esos dos objetos están girando uno alrededor del otro, ahí se pueden tirar del orden de miles de millones de años en este proceso. Ahí hay tiempo para que pase de todo en ese baile. Entonces, las dos posibilidades es que mientras que están dando vueltas uno alrededor del otro, pero todavía no están cerca de fusionarse, pues aparezca alguien candidato a poliamor, ¿no? Entonces aparezca otra galaxia con su agujero negro supermasivo y bueno, obviamente no son tres objetos puntuales, pero vamos a pensar en que son tres cuerpos al fin y al cabo. El comportamiento puede ser muy caótico y puede ser que el poliamor no funcione muy bien y que al final uno de esos dos agujeros negros pues se vaya con el que es recién llegado y el otro, por dinámica, pueda salir disparado y ser expulsado de ese baile galáctico, ¿no? Como lo queramos llamar.
O sea, Esa es una de las posibilidades. los otros dos llevaban ahí miles de millones de años probablemente, y poquito a poco acercándose, ¿no? Con perspectivas de fusionarse en algún momento, emitiendo ondas El compromiso no gravitacionales, llegaba. y de repente aparece un tercero, y entonces la cosa se complica. Exacto. Y se vuelve Entonces, inestable, la situación se vuelve inestable. exacto. Esa sería la primera posibilidad. Hablando de regalo de lágrimas, y con esto solo es que lo iba a decir, lo quería comentar antes, cuando Isabel lo explicó fantástico, que es muy parecido al efecto de un avión. O sea, por eso dije lo del chemtrail, me vino a la cabeza, porque no es la misma física, pero bueno, se parece bastante, ¿no? O sea, ¿Sabes la analogía que yo pensaba hacer? Una cámara de niebla. Luego, bueno, sí, que es la misma. una partícula en una cámara de niebla. Pero luego entramos en eso porque puede ser interesante, ¿no? El comentar esos efectos, ¿no? De desestabilizar la nube de material que hay alrededor. Pero es brutal que es tan grande el agujero negro supermasivo que en lugar de dejar gotas de agua, deja estrellas. O sea, es una locura increíble. Sí, la verdad es que es alucinante. Entonces, la segunda posibilidad, y esto vamos, me ha gustado mucho leerlo porque le estaba comentando antes a Héctor, yo esto lo viví en simulaciones numéricas cuando empecé el doctorado, porque, claro, se menciona, por ejemplo, trabajos de Campanelli en 2007 y yo empecé mi doctorado en 2006. Entonces, en 2005 se pudo hacer la primera simulación numérica de dos agujeros negros fusionándose. Que no nos olvidemos que aquí hay que tener humildad para decir tenemos limitaciones y hay veces que cuesta resolver un problema. Entonces, cuando se empiezan a hacer simulaciones de agujeros negros, de binaria de agujeros negros, y si solo hay agujeros negros, en realidad que sean más masivos o menos masivos no importa porque podéis poner un factor global y no cambia la dinámica, se empiezan primero con dos objetos que son muy parecidos entre sí de masa, ¿vale? Entonces, en ese caso se consigue por fin hacer la simulación y tal. Cuando la gente tiene la capacidad computacional y algorítmica de hacer fusiones de agujeros negros con configuraciones iniciales menos simétricas, empiezan a aparecer cosas tan curiosas que luego se entiende por conservación de momento y tal, y es que cuando los dos agujeros negros tienen tanto masas diferentes como configuraciones de spin, de rotación diferentes, no me acuerdo exactamente cuál era la mejor o peor, pero vamos, puede pasar. Cuando se fusiona el agujero negro que queda no se queda quietecito en mitad, sino que tiene una velocidad de escape o no sé cómo llamarlo, una kick velocity. Esa kick velocity, en algunos casos excepcionales, y excepcional significa que puede que sea raro, pero podría pasar, podría ser hasta de 5.000 kilómetros por segundo. Estos son simulaciones, obviamente estoy hablando solo de agujeros negros, aquí estamos hablando de la galaxia, pero bueno, para que nos hagamos una idea de cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, podría pasar simplemente que en este baile la asimetría de los dos objetos sea tal que el objeto final tenga momento como para no quedarse ahí, ¿no? Como cuando tenemos un baile de dos personas y empezamos a girar y si las dos no somos más o menos iguales o no giramos al mismo tiempo, aunque estemos cogidas de las manos, pues puede que terminemos saliendo dando vueltas, pero saliendo disparas en alguna dirección. Y entonces esto fue además uno de los efectos de los más bonitos que salieron de las simulaciones. O sea, poner a prueba diferentes configuraciones para ver el objeto final qué propiedades podía tener. Entonces, según el dato que ha comentado aquí, 1.600 kilómetros por segundo, en kilómetros por segundo, entra dentro del rango de esta segunda opción. Y yo no sé exactamente, porque no me he leído todos los detalles de la parte más astronómica, pero vamos a decir que de manera dinámica las dos opciones podrían tener sentido. Y claro, lo chulo está en que aunque tú sepas que esto puede pasar, que salga hacia una dirección o hacia otra, depende tan poquito de los datos iniciales que buscar este tipo de eventos, pues se buscan una aguja en un pajar. Y aquí han tenido pues la suerte de encontrar esta traza y de darse cuenta que era otra cosa, que era un agujero negro supermasivo. Entonces, puede que sea un poliamor mal terminado o puede ser simplemente una pareja solitaria que se fusiona y que el niño dice, me voy para el otro lado. Lo bonito es que el agujero negro que se va, aparentemente también las simulaciones indican que se lleva las estrellas más cercanas, se va con algunas cosas, digamos, y es bonito, se lleva como un cúmulo de estrellas de las más cercanas, se van con él, o sea que es un proceso, yo no sé, soy totalmente lego en el tema, ¿no? Pero el universo es tan vasto y las galaxias están tan separadas que presumiblemente la probabilidad de que ese conjunto de estrellas rodeando un agujero supermasivo puedan infectar otra galaxia
de alguna manera debe ser bajísima. Digamos, la dinámica de las galaxias tragándose unas a otras, expulsando parte de la galaxia, es increíble. Esto es panspermia galáctica. Esto es el equivalente a los meteoritos que caen de un planeta en otro, pues todo lo mismo, pero a escalas de galaxias. Lo que sí yo creo que cuando la fusión de agujero negro es muy asimétrica, como dijo Isa recién, básicamente como la onda gravitacional emitida en la fusión también es asimétrica y eso genera un momento de recoil, de esta patadita. O sea, yo tenía entendido que incluso en las ondas que ya se han visto, muchas son candidatas a un agujero negro resultante que haya podido salir de la galaxia. O sea, es compatible los valores de la velocidad final del agujero negro con la velocidad de escape de la galaxia. Entonces yo creo que no es tan raro, o sea, por lo menos la expectativa, o sea, verlo es bastante difícil, por supuesto, pero creo que la expectativa es que muchas veces ocurra eso, ¿no? Y que el agujero negro resultante salga por ahí. Bueno, yo diría que conocemos poco todavía de cuáles son la fenomenología de fusiones de agujeros negros. O sea, no sabemos si lo típico es que se fusionen más o menos cosas parecidas o más o menos cosas diferentes o con qué configuraciones. Yo no me atrevo a decir, vamos, no lo sé. Pero si hay diferencias, es cierto que cabe esa posibilidad y esa velocidad, como bien decía José, supera la velocidad de escape de la galaxia y entonces pues sale disparado y ya está. En términos de masa debería haber una distribución en principio aleatoria. El término de momento angular es más dudoso para mí, porque ahí sí que podría, que lo mismo ocurre con las órbitas planetarias, que como son procesos que son muy largos, que la dinámica de momentos angulares termina enderezándose y poniéndose paralelos o muy aproximadamente paralelos. ¿No? Sí, efectivamente. Bueno, voy a ser muy prudente. Se piensa que eso es lo que pasa y lo que hacemos muchas veces es que en nuestras simulaciones, los datos iniciales empiezan asumiendo eso. ¿Hay alguna simulación? Recuerdo algunos comentarios de Andreas Bausbaum, un colega que hacía este tipo de simulaciones, tal de mi edad, que me decía que realmente habían intentado algún ejemplo y sí, la distribución de los spins no afectaba tanto, las masas afectaban más. Pero vamos, que sí, que puedes jugar, vamos a decir, puedes jugar con los parámetros iniciales y no es ninguna barbaridad. Fue un poco sorpresa. Claro, empiezas con algo muy parecido porque a ver que el código no reviente, el código numérico, y luego cuando empezaron a jugar más, empezaron a aparecer velocidades, vamos, muy bestias. O sea, bestias de salir, velocidad de escape de la galaxia. Y un comentario que quería decir también, claro, estamos hablando de cosas que viajan realmente muy rápido. Y muy rápido es que, como se menciona en el artículo, ionizas el gas por el que pasa, produces choques, tanto delante como detrás, como dentro de la materia. Entonces, bueno, también son laboratorios. En este caso, sí, las simulaciones eran laboratorios computacionales, pero la parte del laboratorio astrofísico, donde se pueden ver un montón de interacciones entre materia y campo magnético y eléctrico. Entonces es como una selva súper bonita para explorar la dinámica de estas ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista. Nos estaba contando Isa un poco la parte, ¿no? Cómo se relaciona esto con las simulaciones computacionales de estas fusiones de agujeros negros. A mí me resultó más interesante porque, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Y cada uno va a su tema. La parte más observacional, que esto viene de imágenes del Hubble, donde parece que Van Dokkum tiene bastante facilidad en conseguir tiempo, porque hablamos de aquella galaxia, venía de imágenes del Hubble, aquella controversia sobre la galaxia sin materia oscura. Pero luego también añaden espectros tomados con el Keck, que es uno de los telescopios más grandes que hay en Tierra. El Keck tiene 10 metros de diámetro en Hawái y, bueno, hacen espectros también de estos rasgos. La clave de todo este asunto, ¿no? Es lo que en las observaciones aparece como una línea, que decía Isabel que una posibilidad podría ser que fuera un chorro, en principio, que luego se descartó, que fuera un chorro de un agujero negro supermasivo, que eso pasa, y de hecho hablaremos más de chorros de agujeros negros supermasivos más adelante, pero no se parecía a eso. Esa era una línea muy fina, muy delgada, muy larga. Un chorro es algo que es como más irregular, más como una burbuja alargada, ¿no? Que se va expandiendo, que se agranda, mientras que esto era estrechito y alargado. Yo veo esto en mis imágenes, digo, esto es un rayo cósmico, lo borro y sigo tranquilamente con mi análisis, por eso nunca llegaré a hacer grandes descubrimientos como Van Dokkum o como esta gente que ven algo raro y se ponen, pero ¿esto qué será? ¿No? Yo veo algo raro y digo, esto será ruido o será basura. También, Héctor, o sea, no lo mencionan, pero es importante, sabían que no era una proyección porque pueden medir de la parte de la luz, digamos, y pueden ver que el redshift
el mismo y que realmente estaba todo en el mismo lado. O sea, una proyección seguro que no es. Y tampoco un rayo cósmico, ¿no? Y más ya si tienes espectro y demás. Bueno, lo comentaba un poco en plan jocoso. No soy un experto, pero lo primero que se ocurriría, una vez que uno se convence de que no es una proyección ni nada, es lo del jet, ¿no? Digamos. Pero no se parece a los jets, o sea, morfológicamente no se parece a los jets. Y luego ya cuando haces espectro y demás, se ve que tiene espectro estelar. O sea, que la luz que te viene de ahí es luz estelar. Y además hacen una cosa muy bonita, que ajustan modelos de población estelar a cada punto de esa línea. O sea, a cada punto de esa línea le ajustan lo que sería el espectro de una población de estrellas. Y esa población de estrellas va variando a lo largo del camino que sigue el agujero negro supermasivo y pueden ir ajustando esa población estelar. Y uno de los parámetros es la edad de las estrellas. Y es increíblemente maravilloso, a mí es lo que me alucina de todo el artículo, que se ve cómo la edad de las estrellas evoluciona a lo largo del camino, de forma que las que están cerca de la punta son más jóvenes y las que están más cerca de la galaxia son más viejas. O sea, nos está dando la cronología del paso recorriendo ese camino y creando estrellas. Para mí es muy análogo a las partículas en la cámara de niebla, porque lo que hay alrededor de la galaxia es el gas intergaláctico que ha expulsado la galaxia. Probablemente el propio agujero negro ha estado expulsando material en chorros durante las etapas jóvenes de la galaxia, y ese material ha sido expulsado y está ahí en los alrededores, y al atravesarlo el agujero negro, ese material hace como si fuera la niebla, y al atravesarlo el agujero negro a alta velocidad desestabiliza ese gas y provoca la formación estelar. Esto es una cosa que además me llama mucho la atención, que en el artículo dicen que el único estudio moderno de esta situación, de un agujero negro pasando por una nube de gas y generando formación estelar, lo han hecho, dice, para nuestro conocimiento, el único estudio de esta formación tal es el trabajo de los hermanos de la Fuente Marcos en 2008. De la Fuente Marcos y de la Fuente Marcos. Que es que yo me encanta esta gente. Debo decir que no los conozco personalmente. Recuerdan que los mencioné hace 2 semanas hablando de lo de la mini luna, que eran los que habían hecho estas simulaciones astrodinámicas. También cuando he hablado de lo del Planeta 9, les he hablado de algunos de los trabajos de estos 2 investigadores. Y no sé, te los encuentras por todas partes. Yo no los conozco personalmente. Ya lo digo desde aquí, Raúl y Carlos, me encantaría invitarlos un día a tomar un café y que me cuenten cosas, porque se les ocurren cosas súper divertidas que hacer. Como esto de ver cómo pasar un agujero negro por una nube, cómo colapsa la nube y forma estrellas, ¿no? Eso me parece una cosa súper divertida y que no se le haya ocurrido a nadie hacer antes, ¿no? Sí, hay la misma idea con agujeros negros primordiales que pueden atravesar, por ejemplo, una estrella, un agujero negro primordial que se encuentra con enanas blancas y estrella de neutrones, que produce una onda de choque y eventualmente desestabiliza la estrella y produce una explosión, ¿no? O sea, sí, pero esto es otra cosa. Esto es que atraviesa una nube de gas y dé lugar a formación de estrellas, ¿no? O sea, no, sí, es la versión... bueno, pero el fenómeno es parecido. O sea, en uno es una estrella, el agujero negro es pequeñito, y lo que hace es desestabilizar una estrella. En este otro es un agujero negro enorme que genera detrás suyo estrellas. A mí lo que me había sorprendido de eso era que, no me acuerdo bien los parámetros, pero lo que me había sorprendido esto de la formación de estrellas es que la velocidad con la que salió disparado era como miles de veces la velocidad del sonido en el plasma. O sea, era algo así como... Es supersónico. Era, no sé, 4.500 veces la velocidad del sonido, algo así, no sé, tipo. Estamos hablando de 5.000, no sé. Tanto. Eran 1.600 kilómetros por segundo la velocidad. Pero no sé cuánto es la velocidad del sonido en ese plasma, porque es muy enrarecido. Pero me acuerdo que era puede ser, pero me acuerdo que era mucho más grande que la velocidad, órdenes de magnitud más grande que la velocidad del sonido. Entonces me llamaba la atención, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué tiempo tiene eso para formar estrellas, para generar eso, ¿no? Yo pensé que iba a ser incluso algo, y iba a generar la estela, iba a generar gas, pero no me imaginé que podía generar formación de estrellas, que pensé que era un proceso... No, pero es que es la propia onda de choque, ¿no? O sea, el agujero negro no se queda ahí para ver las estrellas formarse. No, claro, o sea, pero igual, pensé que era una, no sé, esa velocidad, es como, no sé... Pero generas, tiene sentido, ¿no? Generas la onda de choque y el agujero negro se mueve y sigue moviéndose, pero ahora en esa onda de choque ya ha quedado desestabilizada gravitacionalmente con una sobredensidad, un terreno abonado para que se formen estrellas, ¿no? O sea, tú piensas, a mí me parece súper poético esto, o sea, va a haber estrellas en las cuales habrá planetas posiblemente y quién sabe, o sea, podría perfectamente darse que en algunos de esos planetas aparecieran seres vivos
y que aparezcan ahí en medio de la nada y que vean en el horizonte toda una galaxia enorme y diciendo, nosotros estamos fuera de la galaxia, estamos aquí en un chorro fuera de la galaxia. Y vean, me recuerda mucho, había una imagen en Cosmos que creo que la hizo John Lomberg, la ilustración, que se veía un planeta y la galaxia poniéndose en el horizonte. En vez de una puesta de sol, era una puesta de galaxia, ¿no? Porque era un planeta flotante, un planeta errante que orbitaba libre en torno a la galaxia. Y digo, podría ser un concepto parecido, ¿no? Vivir en un chorro que ha dejado un agujero negro. O sea, tú imagínate nacer a la conciencia y después de miles de años de desarrollo de física y astronomía llegas a la conclusión de que tú existes porque ahí salió despedido un agujero negro supermasivo que pasó por allí y lió un Cristo tremendo y tú estás ahí fuera de la galaxia. A mí me daría cierta agorafobia, cierta sensación de angustia de que me estoy cayendo de la galaxia. Esos seres seguramente en este momento están inventando un montón de argumentos antrópicos, o no importa cómo los llamaren, explicando de por qué la vida solo es posible en un chorro apartado de una galaxia, en una galaxia. Claro. Ven la galaxia al fondo y dicen imposible que haya vida ahí. Pues imposible que haya vida ahí. Mira si van a tener conejos estos tipos que están tan cerca de tu centro. Esto es la versión de quiero irme a una isla desierta, pues quiero irme a un chorro desierto, ¿no? Sí, aquí que me dejen tranquilo ya. Ellos estarán buscando vida en torno a agujeros negros supermasivos, ¿no? Pues dirán que la vida se forma en sitios por donde pasan agujeros negros supermasivos y a la fuga. No, pero de estas dos alternativas también que proponía Isa como dos posibles formas de generar este agujero negro a la fuga, que fueran o bien una situación de un trío, o bien que fueran dos que salieran ahí desestabilizados, que se trompicaran en el baile y se cayeran. Claro, digamos que el tipo de datos que tienes en estos estudios no es que tengas una foto en la que se vean los agujeros negros y demás, son todo evidencias indirectas de las cuales tú tienes que reconstruir una historia. Hay un poco de trabajo detectivesco aquí detrás, ¿no? Y todos los elementos que ellos encuentran encajan con la hipótesis de los 3 agujeros negros. Por ejemplo, hay otra cola, que esto me parece súper importante, que sale por el lado opuesto, otra estela más débil y más corta. Y lo que creen que pasa es que ha salido un agujero negro disparado por un lado, formando la estela principal, pero los otros dos no se han quedado, sino han salido en la dirección contraria y han generado una cola más débil y más corta. ¿Por qué más débil y por qué más corta? Es sencillo de entender que si tú tienes 1 y 2, digamos, entonces vamos a suponer que uno sale por un lado y los otros 2 salen por el otro. A ver, no tiene por qué ser así al 100%, pero lo más probable es que los 2 tengan mucha más masa que el 1. Por tanto, por conservación del momento lineal, cuando salen despedidos uno en cada dirección, donde hay más masa tendrá menos velocidad. Entonces, al tener menos velocidad, sale más despacio, genera un frente de choque menor, genera menos estrellas, por eso es más débil, y la cola es más corta, porque va a menos velocidad. O sea, es conservación del momento lineal, simplemente. Y entonces ahí tendrías las dos pruebas que te llevan claramente al escenario de que son 3 agujeros negros, ¿no? 1 por un lado y 2 por el otro. Y José mencionó también esto, ¿no? Estos sistemas hipercompactos, que esto yo no lo sabía, me enteré leyendo este artículo, que es una predicción que ya existía, que cuando un agujero negro sale despedido es posible que se lleve consigo muchas de las estrellas que le acompañan, y que cuando tú ves de lejos ese sistema, claro, tú no ves el agujero negro, tú ves un enjambre de estrellas que están orbitando algo. Y se llaman hipercompactos porque en apariencia parecen un cúmulo estelar, un grupo de estrellas ahí en órbita, pero que tienen una cosa muy rara, que es que van a toda velocidad. Esas estrellas se mueven muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque están orbitando una masa mucho mayor de lo que sería normal. Tú no ves el agujero negro, pero para que las estrellas estén en órbita a ese agujero negro tienen que moverse mucho más rápido que si no hubiera agujero negro. Y eso es interesante porque observacionalmente se puede ver lo que se llama la dispersión de velocidades, tanto en los cúmulos como en las galaxias. Es algo interesante porque eso te da idea de la dinámica de ese sistema y de la masa que tiene ese sistema. Un sistema que tiene poca masa tendrá las órbitas lentas y un sistema que tiene mucha masa tendrá órbitas muy rápidas. Y además la dispersión de velocidades se puede medir observacionalmente con espectros. Si puedes hacer espectro de cada estrella, puedes ver que una está desplazada al rojo y otra al azul. Que no va a ser el caso aquí, no vas a ver estrellas individuales, pero aunque veas el espectro de todas las estrellas mezcladas, lo que vas a ver es que las líneas están muy ensanchadas, porque tienes una superposición en tu mismo píxel de algunas líneas que están hacia el azul, otras que están hacia el rojo, y al superponerse, lo que ves es como una línea ancha. Entonces la dispersión de velocidades se puede obtener a partir de la anchura de las líneas espectrales. Y de esa forma tienes una medida observacional de cuánto de rápido se mueven las estrellas. Y ellos dicen que han identificado estos objetos hipercompactos en los 2 extremos de estas líneas, con lo cual es que es blanco en botella. O sea, tiene pinta de que está todo lo que tenía que estar, está.
Bueno, pero en el caso de un artículo de Van Dokkum siempre tenemos que poner una pizca de sal, no vaya a ser que a él le gusta exagerar las cosas. O sea, hay que esperar que haya confirmación. Es decir, ahora tenemos ciertos indicios que parecen firmes. Obviamente, cuando Van Dokkum escribe un artículo y tú lo lees, te lo crees todo porque lo escribe muy bien y claro, tiene ese ritmo que hace que el artículo sea fácil de leer y va siendo creíble, pero te va llevando por unos argumentos en los que va descartando, va podando argumentos, va descartando argumentos que ni menciona y que a nadie se le ocurra mencionarlos. Entonces, hay ciertos puntos en los que tú te pones a pensar y dices, mira, lo mismo no está tan claro el asunto. Entonces, yo voy a esperar a que se confirme. Habrá, obviamente, gente que lo observará en detalle, los expertos en este tema, porque este no es el tema de Van Dokkum. Van Dokkum trabajaba en galaxias pequeñas, con poca materia oscura, y por eso descubrió esto por serendipia, como ha dicho Isa, ¿no? Hay que esperar a que los expertos de verdad en estos temas analicen estos datos y comprueben de verdad que esto es lo que aparenta ser. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, no porque sea Van Dokkum, sino porque siempre, en ciencia, siempre nada está descubierto hasta que se ha confirmado por un grupo independiente, ¿no? Y en este caso también, bueno, yo le preguntaré a Nacho a ver qué opina, que a lo mejor Nacho tampoco es un experto. Es decir, hay que ya lo sé. A los expertos en ese tipo de chorros, etcétera, porque lo mismo hay elementos clave que no sabemos ver. Cuando tú miras las imágenes está todo muy sesgado. El análisis que te hace de las imágenes está como muy para que tú te convenzas y dices, fíjate, y tiene también esto, y tiene también lo otro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Cumple con todas las condiciones. Pero cuando... Yo creo que aquí también sería interesante, por supuesto, que más gente de manera independiente mirara el sitio y también lo siguiera con el tiempo, ¿no? Porque si es algo muy dinámico, que puede haber variabilidad o no, o lo que sea, la verdad es que es un sitio interesante. Pero de todas formas, en esa escala va a ser imposible ver ningún tipo de variabilidad en décadas, ¿eh? No, yo no espero... No son chorros ultrarrelativistas en los que tenemos apariencia de superluminosidad y en la que esperamos que durante varios años sí veamos esa burbuja que se van moviendo, ¿no? Esos desfases, esas oscilaciones. Pero aquí tenemos una cosa que son velocidades relativamente muy pequeñitas, entre comillas, son grandes, pero son pequeñitas. Entonces, yo no lo espero, pero bueno, no lo sé. No sé. Bueno, me refería a largo plazo, o sea, no me refería a mirarlo ahora. Hay muchas observaciones en radio que, bueno, y también, o sea, si es serendipia, yo lo miraría un poquito más, por si acaso. O sea, es como, también por evitar sesgos, por tener un poquito de estadística de, estoy mirando algo, cualquier fluctuación de, no sé, mirarlo un poquito más. Sí, una cosa que olvidé decir es que lo que echo de menos es un poco de estadística de decir, bueno, si hemos detectado este evento aquí, la probabilidad de que esto ocurra debe ser pues de una cada X tiempo en un volumen tal y no eso, una estadística de cuán a menudo ocurren estas cosas que se podía haber hecho, ¿no? Un poco de un calculito sencillo, claro, de servilleta. Para lo es. Agregar algo más mundano que quizás a veces lo dejamos de lado, pero que a mí me impacta porque no estoy acostumbrado a este tipo de papers. Los chorros, la estela pequeña es del tamaño de la Vía Láctea y la grande es más o menos el doble que la Vía Láctea. Y las estrellas que tiene detrás, digamos, aparentemente difieren en edad en decenas de millones de años. Impresionante. Sí, las escalas son increíbles. Sí, por eso decía Francis que son velocidades relativamente lentas. Claro, uno dice 1.600 kilómetros por segundo es lento. Bueno, sí, es lento cuando estás hablando de algo del tamaño de la Vía Láctea y es suficientemente lento como para que veamos evolucionar la edad de las estrellas desde las primeras que se forman cerca de la galaxia hasta las últimas que se han formado cerca de la punta, ¿no? Evidentemente, el relato que hemos estado contando es el que dice el artículo, ¿no? Ahora habrá que ver si otros investigadores lo confirman y no debe ser difícil, porque ir, observar de nuevo con otros instrumentos, ver si existen estos objetos hipercompactos, ver si la dispersión de velocidades realmente es tan grande, ver si existen estas colas. Sí. Esto es totalmente reproducible. Lo bueno en astrofísica, como estamos viendo un fotograma, casi todo se puede ir y volver a observar. Hay poquitas cosas que... Héctor, un artículo que es una cosa única, la primera vez que se observa, una cosa súper exótica, súper maravillosa, súper bien explicada, como lo ha explicado Isa, o el artículo de Van Dokkum. ¿Por qué no se ha enviado a Nature, por ejemplo, a Science, en lugar de enviarlo a APJL, que bueno, es una revista prestigiosa, pero bueno, es una revista como más de nicho? Quizás porque no es algo rompedor que atente contra ningún paradigma, sino es algo esperado. Seguramente lo ha enviado Nature, siendo Van Dokkum. Quiero decir, si fuera otro investigador, a lo mejor tendría mis dudas, ¿no? Pero eso es lo que te quiero decir, que lo mismo lo ha enviado, no se lo han aceptado, y entonces lo ha enviado a PJL. Bueno, es muy posible, sí, es muy probable, diría yo. Que es posible que haya expertos que tengan dudas serias. Bueno, no necesariamente, lo porque mismo en muchas veces no lo han tenido.
O sea, los expertos que te vas a encontrar en Nature o los que te vas a encontrar en APJ son estadísticamente la misma población. Lo que cambia es los editores. O sea, muchos de los artículos que no se aceptan a publicar en Nature y en Science es porque los editores consideran que no es suficientemente relevante, no porque científicamente no sean correctos, ¿no? Por eso te decía que como no es algo rompedor, no es algo que digas como su galaxia sin materia oscura, que es algo que, no sé, que alguna gente lo interpreta como que es antisistema. Yo creo que no, yo creo que es algo que apoya el modelo estándar, pero bueno, ha habido gente que lo ha interpretado y ha salido en algunos medios de comunicación como que era una evidencia en contra del modelo estándar de la cosmología. Pues ese tipo de cosas tienen más probabilidad de ser aceptadas en Nature. Sí, de todas formas, yo creo que esto es muy llamativo, y muy fácil de divulgar a nivel de prensa. O sea, que es un artículo natural para una revista como Nature. En el sentido de que es fácil sacar miga, ¿no? El poner esa imagen de ese agujero negro dejando una estela de estrellas y que se vea la evolución de la edad de las estrellas, y al otro extremo tienes los otros agujeros negros y tienes la galaxia. O sea, tienes como todos los paradigmas para decir esto es súper espectacular, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Y sí, el relato es precioso, desde luego. Digo, para un periodista. Muy sugerente. Es el que lo tiene que contar. Muy sugerente si se cuenta. Historias, ¿no? Vosotros mismos habéis divulgado esto contando historias personales, no sé, estaban juntos los tríos, tocaban cientos de construidos y, ¿sabes? O sea, ese tipo de... Oye, los habitantes del chorro, o sea, los chorrolitas, ¿cómo se llamarían los habitantes del chorro? Eso? No sé, pero te lo agarra. Hombre, podrían ser yetis. Qué bueno. Yetis, vale. Te lo agarra de Guardian y te hace una historia de amor. Vi tu tweet, sí, pero eso, ¿el artículo es antiguo o la historia es antigua? Pues yo la historia la he visto también hace tiempo en algún otro sitio. No sé. No sé si la han rescatado ahora otra vez. Igual es raro, la verdad que el nivel de The Guardian suele, no sé, a mí me sorprendió mucho, lo vi en el artículo y dije, hostia, debe haber agarrado algún editor de vacaciones y... Sí, a mí me escribió Nora Bar diciéndome, mirá esto, porque justo habíamos hablado de algo parecido hace poco. Espérate, ya sé lo que pasó, perdona, por aclarar a los oyentes, estamos hablando de un artículo que salió en The Guardian sobre un señor que decía que había descubierto cómo viajar en el tiempo porque quería volver a ver a su padre fallecido, una historia lacrimógena. Claro, sí. Seguramente yo la recuerdo de hace tiempo porque probablemente la vi cuando el señor viajó en el tiempo, hacia el pasado, claro, y apareció por allí. Claro. Vos lo viste llegar. Ahora está viendo la partida, claro. Bueno, Nacho es un experto en bandocumología. Entonces... O sea, es experto no por el contenido, sino por el autor. Exacto. Como en filosofía. Sí, no, tiene razón. Así como en filosofía hay gente que es experta en Kant, hay gente que es experta en Leibniz, bueno, hay gente experta en Bandoku. Sí.